Dios les bendiga. Continuamos en este segundo video introductorio a Introducción a la Filosofía. Esta vez nos preguntamos ¿para qué sirve la filosofía? Ahora, a la hora de decir servir, puede implicar el que la filosofía tiene que estar a nuestro servicio a la manera de que un esclavo está al servicio de su amo. Y para esto yo tendría que preguntar, ¿qué devolver la pregunta? Eh, una clase presencial estaría plagada de más preguntas que de respuestas. Por cada pregunta que me hicieran, yo seguramente les contestaría con otra pregunta. Si nosotros nos preguntamos, ¿para qué sirve la filosofía? La filosofía nos preguntaría, bueno, ¿para qué sirves tú? ¿En qué sentido? En que, pues nosotros servimos para muchas cosas. Algunos de nosotros trabajamos, algunos de nosotros servimos en la iglesia, servimos en nuestro hogar haciendo tareas domésticas, ayudamos a quienes necesitan ayuda en ocasiones, etcétera. Pero el detalle es que nosotros no estamos obligados a servir. No somos esclavos. Si servimos para algo es porque de alguna forma deseamos, queremos servir para algo. De la misma forma, la filosofía no es esclava de nosotros. De alguna forma, la filosofía es semejante a nosotros en el sentido de que también es libre. Nosotros nos solemos hacer preguntas todo el tiempo, preguntas como ¿a qué horas llegas? ¿Cuánto tarda ese vuelo? ¿A qué horas empieza esa función? Son preguntas que están obligadas a hacernos útiles de algo. Pero ¿y si en lugar de preguntarnos todas estas cosas nos hacemos la pregunta de qué es el tiempo? Esa pregunta puede no servirnos de nada, pero también puede resultarnos útil de alguna forma. Podemos preguntarnos qué queremos estudiar, qué profesión queremos ejercer, qué deporte queremos practicar, y de alguna forma todas esas preguntas sirven de algo. Pero, ¿y si nos preguntamos quién soy? Esa pregunta puede no servir de nada, pero también puede implicar la respuesta a esa pregunta afectaciones a todas las áreas de nuestra vida. El saber quién soy implica en el lugar en el que trabajo, implica la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida. Quién soy afecta mi fe, afecta lo que yo creo, afecta lo que yo hago. Es una pregunta que puede bien no resultar en ningún bien útil objetivamente, pero resulta útil en muchos otros aspectos. Pero la utilidad de la pregunta la determina quien pregunta. No la pregunta en sí, la pregunta es libre. Entonces nosotros podemos hacer filosofía con el propósito de que nos sea útil para algo, pero también se puede hacer filosofía con el propósito de que no sea útil para nada, simplemente por querer saber. Hay mucha gente que hace filosofía de esta manera. Cuando le preguntaron a Borges, a Jorge Luis Borges, ¿para qué sirve la filosofía? Él respondió de esta manera que a mí me parece muy curiosa. Él preguntó, ¿para qué sirve el sabor a café recién hecho? ¿Y para qué sirve el color rosado de un atardecer? Como diciendo que la filosofía no necesariamente tenía que servir para algo, sino que bien podría ser simplemente disfrutable. O la utilidad de la filosofía iba más allá de la utilidad occidental, productivista que nosotros tenemos. Quizás el preguntarnos más allá de lo que nos solemos preguntar puede servirnos como, como una forma de disfrutar el café, de explorar un atardecer o de ver un recuadro de un artista o escuchar una melodía. Puede ayudarnos a salir de nosotros mismos un momento. Para quien está todo el tiempo trabajando y no suele preguntarse, a mí me pasó alguna vez que yo estaba yendo al trabajo en un transporte público y por accidente
volteé hacia arriba y vi el cielo. Increíble. Azul, con nubes pomposas, nebulosas, preciosas. Se veía el cielo increíble. Y en ese momento yo me pregunté, ¿por qué no miro el cielo más seguido? El cielo todo el tiempo está ahí. Y seguramente la mayor parte del tiempo es hermoso. Pero vivo viendo hacia el frente todo el tiempo, que no me detengo a ver hacia arriba de vez en cuando. Digamos que la filosofía tiene una utilidad semejante. Nos ayuda a voltear hacia arriba de vez en cuando, a salirnos de nosotros mismos. Ahora, en cuestiones teológicas, en cuestiones ministeriales, en cuestiones de fe, también tiene una utilidad. Podemos encontrarle una utilidad y un necesario estudio de la filosofía. ¿Por qué? La filosofía estudia el lenguaje, estudia la retórica, estudia la antropología, la teología, la lógica, la nociología, epistemología, ética, política. Todas estas son áreas de la filosofía. ¿Y por qué nosotros como ministros, nosotros como tenemos que estudiar filosofía? Bueno, porque la Biblia es lenguaje. La predicación es retórica. Las personas a quienes predicamos viven en sociedad. Hay que estudiar antropología o sociología para comprender el entorno de una congregación, el entorno de una localidad, el entorno de un punto de predicación misionero. Saber antropología y sociología es fundamental. Es porque la teología de alguna forma nace en la filosofía también. No se puede hacer teología sin hacerse preguntas filosóficas. ¿Quién es Dios? ¿Por qué Dios es como es? ¿Por qué Dios es omnipotente? ¿Por qué Dios es justo? ¿Cómo es que Dios es trino? Todas estas preguntas teológicas son de origen preguntas filosóficas. De manera que si nosotros queremos aprender teología, tenemos que aprender a hacer filosofía. La forma en la que razonamos es lógica. Vamos a ver más adelante que Aristóteles es quien propone las reglas de la lógica que en general se han utilizado desde que existen, desde que han sido sistematizadas por Aristóteles. La lógica es la forma en la que razonamos. La revelación que tenemos implica que nuestra comprensión de Dios es limitada. La gnoseología, la epistemología, estudia los alcances del conocimiento. ¿Cuánto podemos conocer? ¿Qué es lo que está más allá de nuestro conocimiento? Y bueno, Dios está más allá de nuestro conocimiento, pero Dios es revelado de manera que es accesible a nuestro conocimiento. Entonces, conocer las limitaciones de nuestro conocimiento nos ayuda a conocer las limitaciones de nuestro conocimiento respecto de Dios. Hay cosas que no han sido reveladas. Deuteronomio 29:29 nos da la explicación de que hay cosas que no fueron reveladas a los hombres, que son inaccesibles a nuestro conocimiento. La conducta es ética. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo moral? ¿Qué es lo moralmente aceptable? ¿Bajo qué circunstancias una actitud es buena o es mala? La ética y la moral son áreas que estudia la filosofía y que nosotros como creyentes que buscamos vivir piadosamente para Dios también deberíamos de explorar. Aunque de origen, la Biblia es el suficiente marco de referencia para poder vivir moralmente. Ahora, hay cosas que, les digo, se nos escapan y no está de más saber cómo se sabe en cuanto a la moral y en cuanto a la ética. Toda relación humana es política. La política también se desarrolla en la filosofía. Y quiero aclarar, hermanos, hay partes de la filosofía muy escabrosas, muy anticristianas, muy antinómicas con la fe, que confrontan la fe, que, por ejemplo, el pragmatismo maquiavélico de Nicolás Maquiavelo es totalmente aberrante, es totalmente antiético, es amoral y es parte de la filosofía. Bueno, saber filosofía también nos ayuda a poder responder o dar respuesta a todas estas formas de pensamiento de las que el mundo está plagado. La filosofía no solamente nos ayuda a entender nuestra fe, sino también a entender el mundo
y a comprender el por qué cree el mundo lo que cree, el por qué el mundo acepta el aborto tan así y el matrimonio homosexual tan fácilmente, el por qué el posmodernismo se ha posicionado en un lugar prominente en la sociedad, el por qué los dispositivos electrónicos se han vuelto una necesidad, una extensión de los miembros del cuerpo humano. Quitarle a un niño o a un joven su celular es como amputarle un brazo. El darse cuenta de cómo es que el pensamiento se ha formado en la mente del mundo nos ayuda a nosotros como iglesia también a dar respuesta a todas esas interrogantes. Y esa es la razón por la que la filosofía es sumamente necesaria en su estudio ministerial. Ahora, ¿para qué sirve la filosofía? El estudio filosófico se caracteriza por problematizar, por deconstruir y por cuestionar. ¿Qué es esto de problematizar? Problematizar es hacer un problema donde no lo hay. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, digamos que un ateo está muy cómodo con su fe atea. Y el problematizar es decir, bueno, ¿y por qué crees eso? ¿Y qué no es también visto de esta otra forma? Y entonces es causar un problema donde no lo hay. Es que el pensamiento que se ha instalado como por default, cuestionarlo. ¿Qué es deconstruir? Deconstruir es desmontar lo que está establecido como correcto, como fundamental, como natural. Por ejemplo, la cuestión del género. El género humano es algo que nosotros podemos decir es algo natural. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces hay macho y hay hembra. Entonces el género es algo natural. ¿Qué hace la filosofía? La filosofía deconstruye el género. ¿Por qué vamos a aceptar simplemente dos géneros? ¿Por qué la composición biológica, antropológica, va a determinar el género? ¿Qué tal si que el género es simplemente mi percepción de mí mismo? ¿Qué tal si yo me puedo percibir como mujer? ¿Qué tal si una mujer se puede percibir como hombre? Y entonces, ¿qué va haciendo la filosofía? Va cuestionando una verdad natural, una verdad obvia, que no se tiene por qué cuestionar, pero la cuestiona a tal grado de que la deconstruye, es decir, desmonta esa verdad a través de preguntas, a tal grado de que la filosofía postmoderna, el movimiento LGBT, el movimiento feminista, todo colabora para decir, no solo hay dos géneros, hay N cantidad de géneros. Hay tantos géneros como uno se pudiera imaginar. ¿Por qué? Porque se deconstruyó esta verdad. Entonces, no digo que esté correcto ese pensamiento, para nada. Es réprobo delante de Dios. Géneros solamente hay dos, hombre y mujer, macho y hembra, y está determinado por nuestra composición fisiológica. Pero lo que hace la filosofía es cuestionar estas verdades que se supone son inamovibles. Ahora, ¿qué más hace la filosofía? Cuestionar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? ¿Por qué es así? ¿Qué es lo que hace? Es cuestionar la verdad que está impuesta como verdad. Ahora, uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué vamos a hacer filosofía en cuanto a la fe o de la fe? La verdad, hermanos, la verdad tiene la ventaja de ser verdad. La verdad tiene la ventaja de ser verdad. Yo soy mucho de leer toda clase de literatura. Muchos de los autores que vamos a mencionar a lo largo de la clase yo los he leído por interés propio, por deseo propio a lo largo de mis estudios. Y muchos no tienen que ver precisamente con la fe. Algunos incluso son anticristianos. Michel Onfray escribe un tratado de ateología. Es decir, en lugar de un tratado de teología, un tratado de ateología. ¿Y por qué me doy la libertad de leer todas estas clases de cosas que están en contra de mi fe? Porque yo creo fervientemente, es una de mis convicciones, que la verdad tiene la ventaja de ser verdad. La fe, la Biblia,
mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la experiencia que yo tengo con Él. Esa verdad de Dios, por más que la cuestione, por más que la problematice, por más que intente deconstruirla, la verdad no se va a caer, porque es verdad. A una mentira no la cuestiones, porque la mentira se cae. La mentira es descubierta como mentira y se pierde la fe ciega en esa mentira. Porque era mentira. Cuando la descubres en su mentira, deja de ser válida y ya nadie la acepta. Pero la verdad tiene la ventaja de ser verdad. Y cuando la cuestionas, la verdad se impone todavía más fuerte, porque se sobrepone a todas las cuestiones que tú le lances. De manera que no tiene nada de malo el cuestionar y el preguntar a la palabra de Dios, a la razón, a Dios, porque tienen la ventaja de ser verdad. Siempre se van a sobreponer a cualquier cuestionamiento, duda humana, porque el testimonio bíblico y el testimonio de Dios va a mantener esa verdad, que dice su palabra: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. De manera que si nosotros cuestionamos sinceramente, vamos a encontrar que la verdad siempre se va a sobreponer como verdad. Entonces, claro, esto siempre siendo guiados por el Espíritu Santo, siempre buscando la llenura del Espíritu Santo, no solo como un mero acto intelectual. Porque cuando uno lo hace con orgullo, cuando uno cuestiona con altanería, con arrogancia, cuando uno de entrada lo que quiere es derrumbar esa verdad, uno siempre va a encontrar excusas para no creer cuando no quiere creer. Entonces, si se es objetivo y si se es espiritual, la verdad siempre se va a sobreponer como verdad. Bueno, este fue el segundo video de filosofía. Y vamos a ver algunos otros videos de introducción en los próximos momentos. El Señor los bendiga, espero haber sido de mucha bendición. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirme a mi correo o por mi Facebook personal. Estoy para servirles, hermanos. Dios me los bendiga.